江河，归大海，万朵葵花向阳开，延边人民纵情歌唱，我们心中的红太阳。Muy buenas tengan todos. En esta ocasión vamos a presentar este video enfocado principalmente a ir en contra de ciertas ideologías o ciertas vertientes, por así decirlo, del marxismo, que en realidad son reflejo del desconocimiento o también incluso del oportunismo de cierta clase de denominados marxistas. En este sentido se corresponde con el revisionismo. El revisionismo en este ámbito, en esta capa que tiene el marxismo-leninismo, se ha profundizado en muchas organizaciones, ya desde la socialdemocracia, ya desde incluso la Internacional Comunista, y ahora mismo lo que vamos a ver desde el enfoque del maoísmo. Ha habido muchas vertientes, las cuales lo único que han provocado realmente es una desinformación y una aplicación completamente errada del marxismo, quitando completamente el carácter revolucionario que tiene la ideología, la política y la visión científica del marxismo-leninismo, maoísmo. Por esto mismo hay que responder y hay que hacer una completa crítica total y absoluta contra estos videos o estas visiones abstractas que al final solo fomentan la propia degradación de la ideología marxista. En este sentido, vamos a responder a un video el cual es del youtuber Dani el Comunista, el cual recientemente subió un video el cual habla de China. Se pregunta propiamente si China es capitalista o China es comunista, qué realmente es China hoy en día, pero al final sigue cayendo en tópicos o en visiones completamente erradas y sin utilizar la metodología marxista, incluso tachando de dogmáticos a los que puedan criticar a China. Lo vamos a ir viendo con el pasar del video. En este sentido es importante hacer una crítica porque esto también es propaganda, esto también genera una desinformación y también a la vez genera una propaganda hasta cierto punto incluso más grave de anticomunismo. Por eso es fundamental hacer esta crítica y en esta ocasión se la va a realizar. Mi nombre es Cristian Álvarez y hoy vamos a hacer este mini documental donde vamos a seguir haciendo la crítica, el análisis contra los revisionistas, contra los anticomunistas, contra la propaganda que viene a ciertos compañeros revolucionarios que se están integrando a los movimientos revolucionarios propiamente. Una vez dicho esto, comencemos con el video. El video que nos presenta Dani el Comunista es bastante genérico, se podría decir de alguna manera. No intenta profundizar mucho en el marxismo, ni en su metodología, ni en el análisis, ni desde su práctica. Básicamente es un video para entenderlo de manera sencilla, y esto no significa que yo estoy despreciando lo que representa en sí este video, que está bastante bien trabajado, ya dicho. Lo importante acá es de que más allá incluso de la profundidad, el video se queda corto y pretende explicarnos bastantes cuestiones sin entrar en el hondo de por qué China, porque básicamente Dani el Comunista ya concluye que China es socialista. La cuestión acá no es entender por qué es socialista, si está siguiendo los análisis tanto de Marx, de Lenin, de Stalin y de Mao, sino más bien intenta mencionar ciertas características
para afirmar que China puede ser socialista o tiene otra visión socioeconómica, como ellos también lo nombran. Lo interesante acá es de que lo divide en puntos, y justamente con esos puntos nosotros vamos a ir criticando su video, porque no es algo que esté correcto. Y de hecho lo que está haciendo Daniel Comunista es defender a un país como hoy es China, que ha abandonado completamente el marxismo, leninismo, maoísmo. Eso ya dejarlo claro en esta pequeña introducción. China hoy en día no es socialista, no es comunista, no sigue el marxismo. Con esto podemos desglosar todo su video a partir de la tesis que manejamos en este video. Con esto aclarado, vamos a comenzar desglosando punto por punto el video de Daniel Comunista. Hay que empezar por algunos básicos, saber de qué estamos hablando. Porque el marxismo, capitalismo, socialismo y comunismo no son insultos de X ni etiquetas para ganar discusiones. Son etapas históricas de formas distintas de organizar la producción y decidir quién se queda con lo que se produce. Empecemos por el capitalismo, donde los medios de producción son privados, fábricas, bancos, empresas, etc. Y la economía gira en torno a una palabra mágica: ganancia. Una minoría de la clase burguesa posee capital y compra la fuerza de trabajo de la mayoría, la clase trabajadora. Esa diferencia sale del valor, la diferencia de lo que produces y lo que paga. Esa diferencia es la base de la acumulación de capital. El capitalismo puede ser brillante para desarrollar tecnología, pero igual brillante para concentrar riqueza y generar crisis. Su motor no es el bienestar social, sino el lucro. Después del socialismo, el viaje, sino la etapa de transición. Aquí los medios de producción se socializan y el Estado, dirigido por la clase trabajadora, planifica la economía para satisfacer las necesidades colectivas, nada de intereses privados. El Estado no es un fin en sí mismo, sino una herramienta temporal para desmontar la dominación de clase. En otras palabras, el socialismo busca reemplazar a los ricos por burócratas, sino reemplazar el lucro como principio organizador de la sociedad. Y luego está el comunismo, el error nocturno de Wall Street. La etapa superior, el momento en el que desaparecen las clases sociales. El Estado deja de ser necesario, así que se extingue, y el trabajo deja de ser una obligación para convertirse en una actividad libre y cooperativa. La producción se organiza según la célebre frase de Marx: de cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad. No es un modelo que exista hoy ni que ha existido, es un horizonte histórico. Una sociedad donde la libertad individual y el bienestar colectivo ya no se opone, se complementa. Entender todo esto es fundamental antes de hacer la gran pregunta: ¿si el capitalismo es propiedad privada de los medios de producción y ganancias? ¿El socialismo es planificación y justicia social? Y el comunismo también. Quiero poner este fragmento del video de Daniel Comunista porque básicamente define lo que es el capitalismo, el socialismo y el comunismo, como lo acabamos de ver. Pero lo interesante de acá es de que con estos mismos conceptos que da, que ojo, falta profundizar, pero están bastante precisos, eso hay que admitirlo. Toda la teoría o toda la tesis en la que Daniel Comunista está defendiendo a China se cae a pedazos con su propia definición. De hecho, en muchos apartados después de su video, continuando, es bastante errado todo lo que menciona. Aquí quiero detallar solamente un punto que nos va a servir a lo largo de este video. El tema importante de que el capitalismo lo que busca es la ganancia. ¿Y cómo genera esta ganancia? Con algo que Marx ya nos decía en una definición, pero aparte también Engels también lo mencionaba, en que el capitalismo se basa en el valor de cambio. Y aquí es importante porque con este apartado se define si un país es capitalista o no es capitalista, o directamente estaba haciendo una transición hacia el socialismo. Con esto es fundamental escuchar bastante bien, porque el propio Daniel Comunista da la definición clara de lo que puede ser el capitalismo. Entonces, en este sentido, vamos a ir desarrollando el video, ya que veremos cómo se va contradiciendo. Antes de considerar a China que sea algo que casi nadie en Occidente hace, leer a China desde China. Ronald Boyd desde su libro con una advertencia simple, pero que parece ciencia ficción para muchos analistas occidentales. No se puede entender a China con los lentes de Europa o Estados Unidos, ni siquiera con el marxismo europeo clásico, que muchas veces se queda mirando el mapa sin entender el terreno. China tiene su propio marxismo con su propio idioma, historia y método. Por eso Boyd no cita opinólogos de think tanks, sino fuentes chinas originales, documentos del partido, discursos y textos teóricos. Porque sorpresas, si quieres entender a China hay que leer lo que escriben los chinos. Xi Jinping lo resume con una frase brillante: el marxismo es la habilidad. Daniel Comunista aquí comete un error garrafal y sumamente revisionista incluso. Esto no es por atacarlo a él, sino directamente es lucha ideológica, es lucha entre una línea marxista, leninista, maoísta con una línea profundamente burguesa. ¿Por qué me refiero así de Daniel Comunista? ¿En serio tu mejor argumento, junto con el de Richard Boer, es decir, de que hay que leer a los chinos para entender su socialismo chino? Es como mencionar, y básicamente sin caer en un absurdo, es como que, por ejemplo, nosotros mencionemos de que para entender el socialismo latinoamericano hay que leer a Chávez, hay que leer a Evo, hay que leer a Kirchner, y básicamente no entiendes nada.
Y de hecho, usando la visión que utiliza Daniel el Comunista y también Richard Boer, hay que leer a su teórico más importante que desarrolló la práctica del marxismo-leninismo en China, que fue Mao Zedong. Pero obviamente no lo van a leer, o solo van a leer las partes que les gustan, porque lo que en realidad están diciendo es mencionar solamente, hay que leer a los chinos teóricos revisionistas como Deng Xiaoping, Jiang Zemin y a Xi Jinping ahora, porque ¿por qué no leer a Mao? Si él es el teórico clásico, se podría decir, incluso ejecutor del marxismo en la China. Es sencillamente ridículo. ¿Y por qué no lo van a hacer? Porque efectivamente su tarea no es entender a China hoy en día. Su tarea es seguir repitiendo la propaganda revisionista, así como en su momento repetían que la Unión Soviética era la vanguardia comunista con Khrushchev, cuando ya no lo era. Básicamente es eso mismo. Es posicionarse con una potencia imperialista, en este caso ya cambiado de rostro, que es la China de hoy en día. ¿Por qué no citar a Mao? Mao Zedong ya detalla completamente la revolución cultural en los programas, etcétera, en las citas que hace en el libro rojo, también cómo existen reaccionarios y derechistas en el propio Partido Comunista. Es así como también lo desarrolla Mao Zedong. Pero lo interesante de acá es de que Daniel Comunista hace prácticamente eso, porque lo que intenta hacer es que entendamos supuestamente a China y su modelo socialista o de orientación socialista, cuando en realidad es solamente el cambio de nombre para llamarlo el capitalismo de Estado. En esta parte del video también Daniel Comunista comete bastantes errores. En primera, básicamente menciona de que en China hoy en día también se aplica el materialismo dialéctico y también se aplica el materialismo histórico, cosa que es falsa. De hecho, incluso en el programa ese que habían publicado en China de su supuesto desarrollo hasta el 2050, que es socialista, mencionan de que la idea es construir y modernizar a la China de hoy. Y esa visión es el desarrollo de las fuerzas productivas. Lo interesante acá que ellos utilizan es de que no mencionan de que en el propio socialismo existe lucha de clases, existe la lucha de clases. Por ende, lo que están haciendo es reducirlo todo mecánicamente a que si desarrollamos las fuerzas productivas, entonces ya estamos llegando al socialismo. Eso es completamente errado y eso es anticomunista, porque hay que entender principalmente de que incluso en el socialismo, en la transición, existe la lucha de clases. Y China lo único que está realizando es mencionar de que nosotros ya somos socialistas o estamos en transición. Entonces por ende ya no hay lucha de clases, sino más bien todo se tiene que desarrollar en la economía. Todo tiene que desarrollarse desde las fuerzas productivas. Y curiosamente ahí también entra el denguismo o la visión de Deng Xiaoping, de Jiang Zemin, de Hu Jintao también. Entonces esa visión, que es profundamente mecanicista y productivista, lo único que está realizando en verdad es entender mal el marxismo. Pero es que incluso no es entender mal el marxismo, es directamente romperlo, y esto genera un malentendimiento de lo que realmente es el marxismo, porque lo que nos está haciendo ver Daniel Comunista es de que el marxismo chino supuestamente se aplica. Pero entonces tendríamos que decir que entonces el marxismo es directamente defender el capitalismo como está haciendo China hoy en día, lo cual no es así. Entonces ahí es donde hay esa distorsión, ahí es donde entra el revisionismo, lo que anteriormente mencionábamos. Y ya para continuar la segunda parte solo menciono